Hola, ¿qué tal? Soy Guillermo Marshall, pero los Friends and Family me llaman Bill desde que nací. Este, pero nací en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires. He estudiado en escuelas públicas, he estudiado en la Universidad de Buenos Aires, graduado en arquitectura. Eh, la arquitectura me enamora, la arquitectura es una pasión que tengo. Eh, y por qué seguí arquitectura? Porque siempre la simplifiqué como la suma de arte y ciencia. Eh, y con los años me di cuenta que me gustaba más la ciencia que el arte, o por lo menos me sentía más realizado ocupándome de la parte científica de la arquitectura. Soy un convencido 100% que tanto la arquitectura como la construcción son una ciencia. Lamentablemente hay pocos países donde se los reconoce como ciencia, pero bueno, esta es la parte que me interesó y dentro de esa parte siempre me gustó todo lo que es la mecánica. Tal vez sea por mi bisabuelo norteamericano que era ingeniero, pero tenía una fábrica metalúrgica. No lo conocí a mi bisabuelo, murió mucho antes que yo naciera, pero algo de acero debe haber quedado en las venas de la familia y, y ahí estamos. Tenía cerrajería que tiene que ver con las puertas, con las fachadas y demás. Tenía fábrica de cajas fuertes, en fin. Pero bueno, todo eso es historia que sirve como alguna referencia. Me he dedicado desde antes de graduarme como arquitecto, hace más de 50 años, a las fachadas de edificios. Yo comienzo a trabajar en el tema fachadas cuando no existía el vidrio float. Todo se hacía con vidrio estirado, que era un vidrio de bastante poca calidad óptica, y además no permitía los procesados como el laminado o el DBH o la serigrafía. El float aparece en la década del 80, yo comencé en la década del 70 con las fachadas. Yo siempre digo que el aluminio era un teenager en ese momento, recién se comenzaba a utilizar el aluminio extruido en las fachadas. El AutoCAD no existía. En el foro de fachadas que vamos a ver mañana uno de los temas es la digitalización y gracias a eso investigando descubro que el AutoCAD cumple 63 años. Parece mentira, pero lleva ya toda una vida ahí. Hoy no se puede pensar en hacer un edificio sin AutoCAD, ni que hablar de los sistemas que han aparecido luego. Así que bueno, así nací yo y así empecé a dedicarme en el tema fachadas y trabajando primero en una compañía de fachadas en Argentina, una compañía mediana con mucha energía, dirigida por 5 ingenieros amantes de la técnica. Yo creo que eso lo aprendí. Ellos eran los dueños y eran los ejecutivos de la empresa y aprendí mucho a temas técnicos y me he pasado toda la vida destinando recursos a la capacitación, míos y de mi equipo cuando pude armar mi propio equipo. La capacitación en fachadas y recursos de dinero y de tiempo, estudiando, buscando libros, aprendiendo alemán para poder entender un libro sobre vidrios eh, escrito en alemán. Eh, en estos 50 años ha habido una gran evolución de los materiales, en primer lugar. En particular, los vidrios han tenido una evolución muy grande con la aparición del float, como digo, en la década del 80 comenzó a desarrollarse una serie de postprocesos que hoy los damos como normales, como los coating en los vidrios, como el laminado, lo mencioné recién. Eh, Han aparecido selladores de muy buena calidad. Me estoy acordando algunas anécdotas. Uno de los primeros murocortina que me tocó hacer debe haber sido en la década del 70,
no existía el sellador de silicona. Había unos selladores que eran a base de, eh, ¿cómo se llama esto? Brea, lo cual era trágico. Cuando el sol calentaba la fachada, se calentaban los perfiles, se calentaba la brea y chorreaba. Era un espanto. Asfalto, en realidad era asfalto, era base asfáltica. Bueno, así comencé yo en ese medio ambiente que era muy primitivo, pero era la manera de poner en marcha eh, este mundo fascinante de las fachadas, del cual me transformé en un evangelista. Si comencé hablando de que me gusta la arquitectura, mucho más me gustan las fachadas, mucho más me gusta la materialización. Me encanta integrar equipos con equipos de diseño potentes. Hemos hecho en, digamos, en los años que llevamos como consultores independientes, nos hemos integrado haciendo equipo con arquitectos de mucho nivel, destacados, lo cual, digamos, nos ha traído satisfacciones a nosotros, a los arquitectos y a los propietarios, a los clientes. Eh, Nos buscamos siempre agregar valor al proyecto. Cuando llegamos a un proyecto, eh, nos encontramos con que ya hay algún diseño, hay alguna intención, y por supuesto hay un presupuesto que es el que nos ahoga a todos. Y entonces ahí es donde nosotros decimos que agregamos valor, a veces son simplemente cambiando una medida de la modulación o cambiando un material por otro. Eh, Hay mucho para hablar de la evolución técnica. No quiero entrar en detalles. Para eso veremos los podcasts que vamos a grabar. Este, y otro tema interesante que estábamos hablando es que esta especialidad de las fachadas es una especialidad nueva en el mundo de la arquitectura y sobre todo en el universo hispanoamericano. Eh, Nosotros hemos aprendido de los sajones, de consultores alemanes, suizos y norteamericanos. Fuimos de los primeros en dedicarnos a este trabajo de consultoría de fachadas en castellano, lo que no quita que hagamos proyectos en inglés y en portugués también. Eh, y, y tenemos mucho trabajo desde que comenzamos en 1998 con esto, o sea, son 26 años que se cumplen este año. Nunca nos ha faltado trabajo, al contrario, hemos tenido que rechazar eh, algunos pedidos de trabajo y, y yo lo atribuyo esto a que estamos viviendo una época muy similar a la época del barroco, del arte barroco, donde era más importante la imagen que la realidad, donde se hacía un edificio y en lugar de abrirle huecos para hacer una ventana, se dibujaba la ventana, con un paisaje muy bonito, que estaba día y noche, con sol, con poquitas nubes, con un cielo azul, y a lo mejor ese edificio estaba en Alemania, en una zona donde llovía 200 días al año, pero bueno, eran más valiosas las pelucas que el pelo natural, eran más valiosos los olores artificiales que los naturales, y hoy yo los desafío a que piensen si no estamos viviendo nuevamente una era barroca. Esto hace que la fachada, desde el punto de vista estético, sea importante. Desde el punto de vista funcional, a la fachada se le exigen muchísimas demandas, que nos proteja de los agentes atmosféricos, la lluvia, el viento, el calor, que evite pérdidas de calor, que evite la entrada de ruidos, que no provoque ruidos, que nos bloquee las radiaciones electromagnéticas del Wi-Fi y de no sé qué. Eh, la lista de demandas crece permanentemente. Y la respuesta de los arquitectos es buena, pero donde se debilita la cadena de valor es en la fabricación.
Hoy estaba visitando una fábrica aquí en Ciudad de México, un proyecto increíble, con unos diseños paramétricos increíbles. El arquitecto hizo un trabajo para un 10 en la universidad, pero la construcción era toda muy manual, muy artesanal, a pesar de que tenían todas máquinas de CNC. Nos está faltando dar un paso todavía en la digitalización de la construcción. La construcción, la fábrica digital, es un sueño que tengo yo de algún día ver una fábrica digital. Es verdad que estamos con el tema del metaverso. En el Congreso vamos a ver una presentación de un proyecto entero de una destilería en el metaverso, pero no es eso de lo que hablamos. Es verdad que han aparecido las casas impresas, hay muchas empresas ya que están imprimiendo casas, pero las ventanas son iguales a las de siempre, no las imprimen. Así que hay muchísimo camino por recorrer. Eh, Creo que estamos también en un momento donde no nos damos cuenta de lo que nos está faltando recorrer. Eh, yo recuerdo una película que me encantó, Ágora, que es la historia de Hipatia, que era una famosa matemática griega, y en esa época no conocían la elipse, conocían solo la circunferencia, y no lograban entender cómo era esto de las estaciones del año, por qué había 4 estaciones diferentes, y hacían dibujos en la arena con una rama, y no les cerraba por ningún lado. Y uno que ve la película dice, pero es que es una elipse, pero no te das cuenta y no sabían, no tenían ni idea del concepto de la elipse. Bueno, creo que estamos igual, estamos sin saber que hay una cosa que se llama elipse, por lo menos en la ciencia de la construcción. Creo que la digitalización, bienvenida sea, la impresión de casas, bienvenida sea, la impresión de botellas, de fachadas, de artefactos, buenísimo, pero está faltando una cosa más holística en la digitalización. Así que bueno, eso ojalá lo pueda ver, me fascina meterme en ese mundo, tengo mucho más recorrido que lo que me queda por recorrer, pero me encantaría poder subirme a ese avión y poder vivir algo de esto. Creo que hay mucho para hacer ahí y, y además eh, con partnering, ¿no? Esto solo un especialista en fachadas no lo puede hacer, ni solo un arquitecto lo puede hacer, ni solo una empresa lo puede hacer. Tiene que haber ahí una actividad conjunta de todos los eslabones de la cadena de valor. Bueno, esta es un poco mi visión a trazos muy gordos de lo que fue y lo que es el mundo de la fachada. No, no me meto a hablar de las fachadas patrimoniales, de las catalogadas, de las fachadas históricas, cosa que me encanta, cosa que si miran mi LinkedIn o mi blog van a ver que publico cosas de patrimoniales históricas, pero siempre con signos de admiración, siempre diciendo que fantástico esto que hizo Leonardo da Vinci de inventar las cloacas, en una época donde no sabían ni lo que eran las cloacas. Este, y, y eso, digamos, no le quito mérito, pero es como esos que dicen, ¿no? Por algo, el parabrisas de un coche es muy amplio para ver mucho el futuro y el retrovisor para mirar atrás es pequeño, porque es solo una referencia. Creo lo mismo y mi visión de la arquitectura y de las fachadas tiene esas dos dimensiones, ¿no? Eh, el pasado como una referencia, pero el futuro es muy ancho, hay mucho para ver y para hacer. Bien, para mí hablar de los proyectos en los que hemos trabajado eh, es como para un padre hablar de sus hijos, ¿no? Eh, y hay algunos proyectos que bueno, que están llenos de anécdotas. Por ejemplo, el proyecto de las Torres Fira, que hicimos con el estudio de arquitectos de Toyo Ito, de Tokio, y B720 de Barcelona, que como ven en las imágenes, es una fachada roja y la otra una fachada
casi normal de vidrio con una especie de arteria roja que va subiendo, se va alejando y acercando a la fachada. Eh, Ese proyecto fue muy interesante, el proceso de diseño. Es de la época pre-online. Lo hicimos en el año 2000. No existía el Zoom en ese momento, no existía el Google Meet ni ninguna de estas cuestiones. Así que los workshops eran presenciales, los hacíamos en Barcelona, pero después seguimos trabajando los arquitectos de Barcelona, los de Japón y nosotros con la oficina desde Buenos Aires. Todavía no teníamos oficina en España. Por cierto, la oficina en España la pusimos a raíz de este proyecto. Pero toda la parte de la etapa de diseño conceptual, que fue lo más enriquecedor y donde aprendimos todos mucho, inclusive Toyo Ito, fueron casi 2, 3 meses que estuvimos viviendo en España trabajando en esto y finalmente la solución. Un dato interesantísimo es que la propiedad, el porcentaje mayor de la propiedad estaba en manos de una empresa constructora. Y en España, las empresas constructoras son los que vienen después de Dios y después viene la gente. Son muy poderosas. Ellos saben todo, ellos manejan todo, deciden todo. Y las constructoras en España son así. Son pocas, pero son muy poderosas. Así que en materia de fachadas y el Toyo Ito al japonés, ellos lo iban a resolver con hormigón gunitado, la fachada. No sé si saben lo que es el hormigón unitado, pero es el hormigón proyectado con una pistola con aire comprimido que hace un desparramo de hormigón en 25 metros a la redonda de donde uno quiere aplicar. Así que hacer eso en una torre de 30 pisos iba a significar llenar de hormigón el Paseo de Gracia, la Diagonal y todas las plazas así que no, eso no iba. Pero bueno, esta idea del hormigón unitado, por supuesto no dijimos que no, pero la pusimos a continuación de otras 15 variantes de fachadas que preparamos. Hicimos un trabajo muy detallado, muy japonés, con mucho detalle, de distintas opciones de fachada. Y les propusimos la geometría, como pueden ver en la imagen del proyecto original de Toyo Ito, era una geometría bastante indefinida, que nos costó bastante encontrarle leyes y leyes geométricas para poder industrializar algo, porque la maqueta era este volumen hecho con los dedos de una mano, con lo cual era difícil llevarlo. En ese entonces recién comenzaba a usarse el Rhino y teníamos una persona del equipo, que éramos como 60, que era el único que sabía usar el Rhino. Bueno, se nos ocurrieron distintas alternativas y en una de las salidas a almorzar en Barcelona vamos a un restaurante japonés y se nos ocurre, viendo esos típicos mantelitos japoneses que están hechos de muchos palitos cosidos y que uno los puede girar, todos tienen la misma longitud, pero si uno los gira pueden ir tomando distintos ángulos. Entonces dijimos, ¿por qué no proponemos una fachada prefabricada, pero en lugar de que sean marcos rígidos, que sean marcos que se puedan mover y que se cuelguen de un riel que iba a haber en cada piso? Con ese riel sí lo iban a tener que poner científicos de la NASA, perfectamente con la geometría que querían los arquitectos, y estos paneles se iban a colgar y se iban a tomar la forma directamente de la fachada. Bueno, así lo hicimos. También hubo un tema emotivo muy interesante porque hicimos el proyecto, hicimos el conceptual, luego hicimos el ejecutivo, terminamos, lo entregamos, nos pagan y la constructora dijo, ya está, yo me arreglo, yo lo hago, gracias por los planos que me diste y lo hacemos nosotros. Nos desentendimos, empezamos a trabajar en Madrid en otros proyectos, no volvimos por Barcelona, en contacto con los arquitectos nos decían, la obra va bien, la obra va mal, se cayó uno de los tubos y, perdón, la solución de los mantelitos
la transformamos en tubos de aluminio de 120 milímetros de diámetro, separados cada 120 milímetros. Esos tubos al arquitecto japonés le encantaron y aplaudía así como aplauden a japoneses y decía, es un bosque de bambú, es un bosque de bambú, decía. Así que fue muy satisfactorio, pero lo emotivo fue, después que terminamos el proyecto, que debe haber sido en el 2004, en el 2011 vamos a Barcelona y nos invitan a visitar el edificio funcionando ya, es un hotel 5 estrellas plus, y nos atiende la directora de operaciones del hotel en ese momento. Y fue muy emotivo ver el bosque de bambú construido y viviendo y albergando gente y que la directora de operaciones nos diga la fachada funciona de maravilla. Uno de los miedos que teníamos era que hiciera ruido con el viento, esos tubos, y no lo hacen. Así que esa fue una experiencia interesante donde se mezclaron cuestiones técnicas, cuestiones estéticas, cuestiones emotivas y gastronómicas. Pero bueno, ese es un proyecto que es digno de contar y de compartir la experiencia. Luego hemos trabajado, me ha tocado trabajar con Norman Foster. Norman Foster está casado con una señora española y juntos tienen una editorial que editan libros escultura, lo llaman. La editorial se llama Ivory Press. Los libros son mitad libro, mitad escultura. Luego, si quieren, googleen y lo van a poder ver. La cuestión que quería hacer las oficinas para Ivory Press en el centro de Madrid, y era un proyecto muy pequeñito, me llaman de Foster y me dicen, tenemos que tener los detalles constructivos para el lunes. Yo tenía ya reservado una salida de golf con unos amigos y dije, bueno, yo mi golf lo cobro muy caro. Y bueno, me dijeron, lo que sea te lo pagamos. Ok, ¿qué necesitas? Entonces le dije, lápices de colores. Lápices de colores, me dicen. Y bueno, cuando llego a la oficina de Foster me tuve que encerrar 2 días ahí dibujando los detalles. Todo lo dibujé a mano. Y me habían comprado una caja de 140 lápices de colores, que yo usaba 3 colores nada más, no era más que eso lo que pedía. Y el drama fue cuando les pedí un sacapuntas, no tenían sacapuntas, porque claro, en la era digital los lápices es como que habían desaparecido. Pero bueno, resolvimos el tema, ahí está, la fachada debe ser una de las fachadas más, ¿cuál sería la palabra adecuada? Menos notables de Norman Foster. Es sumamente simple, está arriba de la entrada de un garaje y además retirada del frente, pero lo interesante fue encontrarme con esta realidad tecnológica y de apuro que no macheaba, no conjugaba el apuro, la inminencia con la falta de tecnología, ¿no? Creo que de cada proyecto tenemos muchísimas anécdotas. Hace poco terminamos en Buenos Aires un proyecto de fachadas de una torre de 57 plantas de viviendas de alta gama, y cuando miramos las fechas habíamos estado 11 años trabajando en ese proyecto, sin parar, nosotros sin parar la obra, sin parar el cliente pagándonos. Me sorprendí yo mismo de ver el tiempo que lleva. Por supuesto que nos contrataron desde, como llamamos nosotros, el diseño de servilleta, hasta los ensayos de obra con la obra instalada. Pero la fachada es un rubro dentro de la construcción que, aparte de todo lo que dije antes, hay que agregarle que tal vez sea uno de los partidas de obra que empiezan más temprano en una obra y la que se va último. Porque una vez terminado, que ya pasaron los pintores y se han puesto los pisos y los revestimientos, siempre quedan ajustes para hacer en las ventanas, en las puertas, en algo. Así que ahí tomé conciencia de los 11 años que estuvimos conviviendo con este equipo.
con gente con la que hoy tenemos una excelente relación, nos siguen contratando en otros proyectos, los arquitectos también. Ha sido un win to win eso. Después otro proyecto que me estoy acordando que fue también muy satisfactorio, en particular para nosotros, fue la Fundación del Pino. Nosotros decimos que es uno de nuestros proyectos estrella, que hemos hecho con el estudio Rafael de la Hoz, uno de los decanos de arquitectura en España, que nos convocaron. El proyecto es un proyecto con mucho carácter, como pueden ver en las imágenes, muy contundente. Tiene una propuesta muy audaz que es sacar la estructura fuera de la fachada, con lo cual se logran unos interiores increíbles. Y, y tenía un sistema de parasoles por el exterior en madera. Entonces nosotros cuestionamos los parasoles de madera por el mantenimiento y les propusimos encerrarlos en una doble piel. O sea, había una piel y los parasoles por afuera. Y propusimos agregar una segunda piel y que los parasoles quedaran en un ambiente protegido. Bueno, los arquitectos, primera satisfacción, lo vieron con buenos ojos, aceptaron nuestra propuesta y fuimos para adelante. Se llamó a licitación y la empresa que ganó el proyecto respetó todos los detalles que habíamos hecho y hasta los perfeccionó, lo cual dio el resultado que ustedes ven de una magnífica obra con un muy buen envejecimiento y que yo creo que el metro cuadrado de esas oficinas se renta mucho más caro que el de cualquier oficina de Madrid. No sé si están a la renta las oficinas porque es una fundación. Creo que la usan para ellos. Pero bueno, en materia de fachadas, trabajando en tantas ciudades del mundo, hemos trabajado en Asia, en Mongolia, en Armenia, en Omán, y luego hemos trabajado en Europa, en varios países, en Portugal. En Portugal estamos ahora haciendo una fachada de plástico. Hemos trabajado en Madrid, en Barcelona, en Lisboa, en Oporto, en América, en Costa Rica, en Honduras, en Salvador, Brasil, Chile, Argentina, Uruguay. Todo eso nos ha dado una gimnasia y una acumulación de experiencia y de anécdotas fantástica. Algún día vamos a hacer solamente un compendio de anécdotas. Uno de los primeros trabajos que nos contrataron fue una anécdota, porque me llamaron para decirme que necesitaban identificar por qué la fachada hacía ruido. No era que entraba ruido de la calle, sino que hacía ruido. Y que era un hotel de una cadena importante y tenían un contrato con dos aerolíneas importantes, con United Airlines y con Lufthansa, y les estaban rescindiendo los dos contratos porque la tripulación no podía descansar del ruido que hacía la fachada. Yo no lo podía creer y digo, ¿cómo una fachada que hace tanto ruido que no te deje dormir? Entonces el gerente con buen criterio me dijo, lo invito a que pase 2 noches en el hotel. Y te puedo asegurar que estabas ahí, sentías que había entrado un animal a la habitación, de lo que crujía a las 2, 3 de la mañana la fachada. Nunca me imaginé que iba a tener un encargo a donde había que tratar de evitar que la fachada hiciera ruido. ¿Cómo se solucionó? Lo veremos en otro capítulo. Pero nos han pedido cosas increíbles. Hacer una fachada que tenga peces entre medio de los dos vidrios. Sí, cosas bastante originales. Hemos trabajado en proyectos para la Antártida, hemos trabajado con normativa rusa para Mongolia, con normativa inglesa para, para Omán. Trabajamos con normativas que por suerte cada vez hay más normativa para el tema fachadas de muchos países, por supuesto mexicana, norteamericana, española, europea, hoy es europea, la inglesa es un poco distinta, en fin, hay mucha normativa en eso. Bueno, para redondear, les súper recomiendo que recurran a un especialista en fachadas,
cada vez son más complejas, cada vez involucran más presupuesto, cada vez la fachada tiene más que ver con la sostenibilidad, con la vida de las personas. No es lo mismo hacer una fachada que comprarse un abrigo. Un abrigo uno lo usa un tiempo y lo cambia. Cambiar una fachada es complejo, es difícil, son decisiones que hay que tomar para muchos años. Es un activo fijo que tiene el edificio, con lo cual recomiendo sin lugar a dudas recurrir a un especialista y cuanto más temprano mejor en el proceso de obra. Eh, el especialista puede entrar más tarde, pero hay cosas que después es muy costoso revertir. Hacer un cambio en la etapa de diseño tiene un costo, pero muy bajo, pero hacer un cambio en la etapa de construcción o de fabricación es costosísimo, y hacer un cambio una vez que el edificio está terminado es trágico. Así que recomiendo desde la etapa más temprana posible recurrir a un especialista en fachadas. Y bueno, agradezco mucho a Mason Speaker que me dejen contar un poco mi experiencia, compartir algunas anécdotas y contar un proceso. Ojalá podamos avanzar en este fascinante mundo de las fachadas.